Dios envía entonces 10 plagas para demostrar su poder y quebrar la soberbia del faraón egipcio. Las plagas comenzaron con la conversión del río Nilo en sangre, que dejó sin agua de tomar a la población, seguida de una invasión de ranas, luego piojos o pulgas, moscas, una peste que mató al ganado egipcio, llagas y úlceras, granizo con fuego, langostas, oscuridad y finalmente, la 10ª plaga fue la muerte de todos los primogénitos egipcios. Los hebreos fueron protegidos de todas estas plagas. Justo antes de enviar la muerte, Dios ordenó marcar con sangre de cordero todas las casas hebreas para salvarlos de ese destino. Solo después de la 10ª plaga, el faraón permitió la libertad de los hebreos. Número 7. El diluvio de Noé. También conocido como el diluvio universal, esta gran inundación se narra en el libro del Génesis. De acuerdo con el relato bíblico, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia, así que Dios decidió destruirla junto con todos sus habitantes, con excepción de Noé, a quien consideraba un hombre justo. Por eso le ordenó construir una arca de madera de ciprés para salvarse él, su familia y una pareja de cada animal. Noé cumplió con la misión encomendada. El diluvio duró 40 días y 40 noches de lluvia constante. La tierra permaneció completamente inundada durante 150 días, y el agua cubrió incluso las montañas más altas. Todos los seres vivientes murieron, excepto los que estaban en el arca. Noé, su familia y los animales permanecieron en el arca durante 1 año y 10 días. Cuando salieron, la tierra estaba desolada, sin vida vegetal o animal. Este evento es la única ocasión en la historia bíblica en la que Dios llevó a cabo su amenaza de destruir el mundo. Número 8. El juicio de Dios contra Jerusalén. En el libro de Ezequiel se relata que Dios está enfurecido contra los habitantes de Jerusalén por sus constantes pecados y desobediencias a la ley divina. En este sentido, el profeta Ezequiel relata la advertencia de Dios a Israel, amenazando con reunir a la población en la ciudad para ser fundidos en su ira, como lo haría con metales en un horno. El castigo divino es descrito como un fuego que los derretirá. La comparación con el proceso de refinar metales, donde se separa lo valioso de la escoria mediante el fuego, sugiere que Dios quería purificar a su pueblo a través de un castigo bastante severo. Número 9. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo abarca todo el sufrimiento que Jesús soportó durante el periodo previo a su muerte, y se cuenta en los 4 evangelios de la Biblia. Los eventos incluyen los castigos crueles y el sufrimiento de Cristo y de su entorno, incluyendo la Virgen María. Por ejemplo, justo antes de ser entregado en Getsemaní, el miedo ante lo que sabía que vendría causó tal estrés en Cristo que sudó sangre, lo que manchó su ropa de rojo cuando fue llevado ante el Sanedrín y Poncio Pilato. Luego fue azotado con el flagelo romano, un látigo con varias tiras de cuero y piezas redondeadas de metal, que causaba un dolor intenso y heridas profundas sin matar de inmediato a la víctima. Jesús fue golpeado casi hasta la muerte, ya que la ley judía permitía un máximo de 39 latigazos para evitar matar al prisionero. Después fue obligado a cargar su propia cruz, aunque históricamente los condenados llevaban solo el travesaño. Posteriormente fue crucificado desnudo, una forma de ejecución que generalmente llevaba a la muerte por exposición y agonía prolongada, a menudo durante días. Sin embargo, debido a las torturas previas, se estima que Jesús murió en aproximadamente 3 horas, con clavos atravesando sus talones para maximizar el dolor. Además de los brutales castigos, lo más trágico es que Cristo soportó este tormento sin haber cometido ningún delito. Número 10. El lago de fuego. El infierno se menciona en pocos pasajes de la Biblia y se describe como un sitio de fuego, principalmente en el Nuevo Testamento. En la revelación de Dios a Juan, el fin del mundo se presenta como una batalla entre el bien y el mal. Los cristianos son raptados al cielo antes de que comience. Los que quedan y son considerados buenos son aquellos que se convierten al cristianismo y mueren como mártires a manos del anticristo. Este, junto con el falso profeta, son los antagonistas controlados por Satanás. En un inicio ambos ganan poder mediante diplomacia, pero después de 3 años y medio, el anticristo revela su verdadera naturaleza y toma control del mundo entero. Al final se libra una batalla en Armagedón, donde el anticristo libera a los ejércitos del mundo contra Jesús y su ejército celestial. Jesús, con su verdad, destruye a todos los que están en la tierra, mientras que el anticristo y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego. Satanás es encadenado y arrojado al abismo durante 1 milenio. Después de este tiempo es liberado,
pero una vez más es derrotado por Dios, quien lo arroja al lago de fuego junto con sus aliados. Tras esto, Dios emite su juicio final. Algunos van al cielo, ahora conocido como la Nueva Jerusalén, mientras que el resto es arrojado al lago de fuego para sufrir eternamente en un lugar de tortura y castigo, cerrando así el ciclo de la ira de Dios. Número 11. La decapitación de Juan el Bautista. En el libro de Mateo se cuenta que el rey Herodes encarceló a Juan el Bautista después de criticar al rey por haberse divorciado y vuelto a casar. Tiempo después, durante una fiesta, Herodes queda cautivado por el baile de su nueva hijastra, Salomé, a quien le ofrece cualquier regalo como recompensa. Para el pesar de Herodes, Salomé, quien compartía con su madre una profunda molestia por las críticas a su matrimonio con el rey, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Forzado por el valor de su propia palabra, Herodes cumple su promesa. Número 12. Los asesinatos contra bebés en los Salmos. Más que una historia, este es un inquietante mensaje incluido en el libro de Salmos, particularmente en el Salmo 137, que contiene un versículo con un desvío radical de otros salmos, más positivos y esperanzadores. Dichoso será aquel que tome a tus pequeños y los estrelle contra las rocas, dice el fragmento. El versículo responde al pueblo de Babilonia, que había esclavizado al pueblo de Jerusalén. El pasaje se entiende de manera literal, como un acto de venganza contra los babilonios. Número 13. Osas atacando niños. En el segundo libro de Reyes se cuenta cómo Dios envió un par de osas a atacar a un grupo de niños que se habían reunido para acosar al profeta Eliseo. Ordenó sus muertes simplemente por burlarse de un profeta. Algunos expertos sugieren que la traducción podría implicar un significado ligeramente distinto y que, en lugar de niños, el versículo se refiere a un grupo de jóvenes, lo cual quizá cambia a las víctimas, pero no el terrible destino. Número 14. Joram y las madres antropófagas. Un pasaje del segundo libro de Reyes cuenta la historia de dos mujeres hambrientas que llegan a un acuerdo para comerse a sus hijos y así sobrevivir. Sin embargo, una vez que comen al hijo de la primera mujer, la segunda esconde a su hijo para protegerlo. Esta historia tan cruel e impensable tiene el propósito en la Biblia de mostrarle al rey, entonces Joram de Judea, la gravedad de la situación de su pueblo durante un asedio de guerra.